sentido de que, digamos, tiene otra forma de trabajo, no tan diferente a lo que se hacía originalmente con lo que tiene que ver con tierra. Es una prolongación de lo que son las integrales, ¿ya? Y el tema que se va a trabajar se llama integrales impropias. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es identificar, ¿cierto? Vamos a identificar cuándo se está hablando de una integral impropia. Ahora, yo les puedo adelantar algo que tiene que ver cuando, por ejemplo, los límites de integración eh, no son finitos, ¿no? Entonces, uno de los límites de integración podría ser, por ejemplo, más infinito o podría ser menos infinito. Entonces, cuando tenemos ese tipo de problema, ¿cierto? A resolver, estamos hablando de una integral de tipo impropia, ¿ya? Y lo otro se desprende del teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Entonces, voy a ir haciendo la presentación, ¿ya? Con la diapositiva esta. Entonces, esto es lo que vamos a ver entre hoy día y mañana. El tema es integrales impropias y está separado por una parte que es una definiciones, ¿ya? Definición o definiciones, y después hay una em, separación, ¿cierto? En integrales impropias con límites infinitos y una otra separación que es con integrales impropias con límites finitos, ¿ya? Y bueno, aquí hay después hay ejemplos y se termina con ejercicios propuestos, ¿ya? Esa es la estructura de la clase. Ahora, esta clase probablemente, ¿cierto? Bastante probable en realidad, la vamos a estar desarrollando entre hoy día y mañana, ¿ya? Así que no va a dar para desarrollarla completamente hoy día. Espero, ¿cierto? Mañana terminarla, ¿ya? Entonces, digamos, el tema de esta semana, digamos, ¿ya? Que sería la clase de día y de mañana, va a ser integrales impropias. Ahora, en cuanto a integrales impropias, ustedes, eh, si están estudiando por algún libro o recogen información de internet, eh, cuando se hablan de integrales impropias, generalmente se clasifica de dos formas. Uno, eh, que les indican de primera especie y de segunda especie, ¿ya? Esa clasificación igual eh, es muy antigua, ¿no? Pero, digamos, la separación que hay tiene que ver con integrales que tienen límites infinitos y integrales que tienen límites finitos, pero con alguna situación ahí que hay que analizar, ¿no? Entonces, eso es lo mismo, digamos. Si alguien lo revisa en algún libro, ¿cierto? Si le interesa profundizar un poco más en el tema, lo puede revisar y se va a encontrar con eso, que van a aparecer como integrales de primera especie y segunda especie. Generalmente los libros más antiguos son los que hacen esa como diferenciación, ¿no? Pero el tema es similar al que como yo lo estoy planteando, ¿no? Así que no va a haber diferencia, ¿no? Entonces, como les decía, estos van a ser los temas que vamos a tratar. Ya, lo primero, ahí nosotros lo que tenemos es algo que todos conocen, ¿ya? Todos conocen. O sea, hasta el momento, debemos ser, nosotros con lo que ya hemos avanzado, tenemos aquí lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Que dice que definida, la integral definida desde a a b de fx de x es la f mayúscula, que es la integral, ¿cierto? O la primitiva o la antiderivada, como quieran, evaluada en el límite superior menos la eh, primitiva o integral evaluada en el límite inferior. Acá
hay algo que está dentro, ¿cierto?, de el teorema fundamental, que es dentro de esto está una hipótesis. ¿Cuál es? Que la función que voy a integrar, la f, debe ser continua en el intervalo cerrado a b. ¿Ya? O sea, para que yo pueda integrar esta función, tiene que ser continua. Entonces, si ustedes revisan, ¿no? Revisan todos los ejercicios que se han desarrollado, tanto por ustedes como por mí, se van a dar cuenta, ¿cierto?, que eh, efectivamente se cumple esa hipótesis. ¿No? Se cumple la hipótesis que todas las funciones que fuimos integrando, todas son continuas, bueno, hablando de integrales definidas, todas son continuas en el intervalo. Entonces, cuando dejan de ser continuas, ya ahí entran en otro ámbito, en otra clasificación, y pasan a ser integrales de tipo impropias. Entonces, aquí nosotros, bueno, en realidad estas son preguntas motivadoras para el estudio. ¿Ya? Primera pregunta, miren. Si uno tuviese que resolver esto, ¿ya? Esta integral, ¿cuánto vale? ¿Ya? Esa es una pregunta, digamos, en términos, no para que me la respondan inmediatamente, pero claro, aquí uno de los límites, ¿cierto?, es infinito. Entonces, al ser uno de los límites infinitos, ojo que infinito no se puede tratar como un número. ¿Ah? No es un número. O sea, cuando aparece como un límite, ya sea de una integración, o ya sea de una sumatoria, o de un límite, cuando aparece ese infinito, hay que entenderlo como que no es un número, es una tendencia. O sea, si yo hablo de infinito positivo, que bueno, cuando no tiene signo lo puedo considerar como infinito positivo, es porque estoy hablando de un número que es muy grande. Ahora, ese número yo no lo puedo sustituir por ninguno. O sea, si yo pienso en un número grande, siempre va a haber uno más grande que él, y así sucesivamente. Por lo tanto, no se puede, no se puede hablar de un número. ¿Ya? Infinito en matemática se dice que es un concepto. ¿Ya? Esa es una pregunta, o sea, ¿a qué será igual esto? ¿Cierto? Otra pregunta, ¿qué pasa si ahora le pongo menos infinito en uno de los lados? ¿Ya? Entonces, la misma integral, ¿cierto? La misma integral, pero ahora le cambia, o sea, los límites están cambiados. Ahora va desde menos infinito hasta menos uno. La pregunta es la misma. ¿A qué será igual esta integral? Entonces, pasa exactamente lo mismo que en el anterior, que aquí tengo que saber cómo trabajar, ¿cierto? Esto de el menos infinito. ¿Ah? ¿Cómo lo hago para poder resolver este tipo de integrales? ¿Qué tendría que hacer? Otra pregunta. Esta no tiene límite infinito. Bueno, las dos anteriores tenían infinito positivo, infinito negativo. Esta no tiene infinito, pero tiene otra complicación, que no cumple esta condición, que es continua en el intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque aquí en el cero hay un punto de discontinuidad para esta función. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo esto cuando tengo este problema de que no se está cumpliendo esta hipótesis de continuidad? Y por último, ¿qué pasa con esta integral? ¿Cuánto vale esta integral? Entonces, eh, en esta integral uno se podría equivocar. ¿Ya? Se podría equivocar. ¿Por qué? Porque uno la podría resolver, ¿cierto? Fácilmente, porque el integrando no es un integrando que yo no pueda resolver. O sea, es un integrando bastante simple de resolver. Ahora sí que esto, escrito como potencia, sería x elevado a menos 4. Y si lo integro, va a quedar x elevado a menos 3 dividido por menos 3. Entonces, fácilmente yo podría hacer la evaluación en menos 2 y 2. Pero mi problema, ¿cuál es? Es que dentro del intervalo menos 2, 2, que sería el equivalente a la b, está un punto donde la función es discontinua, o un valor de ese intervalo donde la función es discontinua, que es precisamente en cero. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué debo hacer? Ahora, el teorema fundamental se aplica siempre y cuando se cumple la hipótesis. ¿Ya? Si la hipótesis no se cumple, no lo puedo aplicar. O sea, aquí, en esta integral, yo no podría aplicar el teorema fundamental. Aunque me dé aunque me dé el mismo valor, pero sería un error conceptual
el aplicar el teorema fundamental. Entonces, cada vez que yo he resuelto una integral, aunque yo no insistió en ello, no insistió en analizar la continuidad, pero debe cumplirse la hipótesis del teorema. ¿Cuál es? Que la función debe ser continua en ese intervalo. Si no es continua, ¿ya? Si no es continua, no se puede aplicar. ¿Ya? Entonces, resumiendo, para los cuatro casos que aparecieron acá, ¿ya? Para los cuatro casos que aparecieron, los cuatro tenían un problema. ¿Ya? Habían dos, ¿cierto? Que estaban con límites en infinito. Infinito positivo, infinito negativo. Y otros dos en que se presentaba que la función era o es discontinua dentro del intervalo. Por lo tanto, no podríamos utilizar este teorema fundamental tal cual, ¿ya? Tal cual. Analizando la función solamente, Matías, solamente analizando la función. La función es 1 dividido en x a la cuarta, ¿cierto? Si el valor en ese punto, en el intervalo menos 2, 2, está el 0. Si se pone un 0, queda una indeterminación. Eso es una discontinuidad. ¿Se entiende? Generalmente, ¿cierto? Las discontinuidades se asocian a las asíntotas de tipo vertical. ¿Ya? Entonces, cuando hay una asíntota vertical, se podría decir que la función presenta una discontinuidad. ¿Mm? Ya, ¿alguna otra pregunta? Entonces, ahí está explicado, ¿cierto? Cuatro casos que, digamos, motivan un poco el estudiar este problema de las integrales impropias. Entonces, vamos a la primera situación. Bueno, ahí hay una observación. La observación dice que todas las anteriores, las cuatro integrales anteriores, eh, corresponden a lo que se denominan integrales impropias. ¿Ya? Entonces, se clasifican dentro de eso. Ahora, una integral impropia eh, utiliza las técnicas de integración, sí. Si se utilizan las técnicas de integración. Utiliza el teorema fundamental, también lo utiliza. ¿Ya? Pero no sin antes tener alguna consideración. Y además, se podría decir que una integral impropia ya no puedo pensar exclusivamente en que la integral me va a dar un número, sino que ese número, ¿cierto? Que me podría eventualmente dar, puede que exista o puede que no. ¿Ya? O sea, en la integral impropia voy a tener dos situaciones. Una, que pueda que exista la integral impropia, o sea, que me dé un número, en realidad eso es lo que quiere decir allí, que me dé un número, y lo otro es que puede ocurrir que no me dé un número, ¿ah? Me dé, por ejemplo, infinito, más infinito, menos infinito. Entonces, ahora ya vamos a empezar a cambiar el lenguaje y el lenguaje va a ser ahora que cuando me dé un número, cuando exista, ¿cierto? Cuando me dé un número, cuando exista esa integral, voy a decir que la integral converge, ¿ya? Y si la integral no existe, se dice que la integral diverge, ¿ya? Diverge. Ese sería el nuevo lenguaje entonces para lo que son las integrales. Entonces todas las anteriores se podrían clasificar como integrales impropias. Entonces ahora lo que voy a hacer es una serie de definiciones, ¿cierto? Para ir identificando cada uno de los casos y voy a hacer un ejemplo y vamos a trabajar con algunos propuestos, ¿cierto? Con la intención de poder manejarnos en este concepto de las integrales impropias, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las definiciones? Primera definición. Entonces, la primera definición bueno, aquí están clasificadas en dos tipos. Si ustedes se recuerdan, ¿cierto? Del planteamiento que yo hice en la tabla de contenido, están separadas por integrales impropias con límites infinitos, integrales impropias con límites finitos. ¿Ya? Entonces, la primera clasificación tiene que ver con que en uno de los extremos está la integral, hay que evaluarla en más infinito o en menos infinito. Y el otro caso
es que la integral, ¿cierto? Presenta una discontinuidad en el intervalo de definición. Entonces nosotros primero vamos a abordar las primeras tres definiciones que tienen que ver con que los límites sean infinitos. Ahora, digo tres porque ya van a ver por qué digo tres. Entonces, cuando se presenta una integral de esta naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, que uno de sus límites es infinito, se debe utilizar el límite. ¿Ya? El límite. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se escribe nuevamente la integral, pero ahora se asume que los límites son finitos y se resuelve tal cual. O sea, aquí la resolvemos como si fuese una integral común y corriente, tal cual como la hemos resuelto anteriormente. Y una vez que hemos resuelto, aplicamos límite. ¿Ya? Ahora, la, la integral en su definición, ¿cierto? Establece que hay una función que es la función integrando y es continua, ¿cierto? Claramente ahí no se puede considerar infinito, ¿ya? Porque estamos hablando de que, como es un concepto, entonces es continua para todos los valores, ¿cierto? Entre A e infinito. Claro, pero el tema es que en infinito no tengo garantía de que ocurra algo, entonces tengo necesariamente relacionar ese infinito con algo que yo conozco, algo que ya se ha trabajado anteriormente, que es el límite. Y por eso que se utiliza el límite. Ahora, probablemente, ¿cierto? Y bueno, y esto también lo pueden revisar, uno puede hacer una explicación un poquito más técnica, ¿ya? De cómo trabajar con este tipo de integral y cómo es que llega uno al límite. O sea, uno podría inclusive hacer uso de algo que yo les mencioné en algún momento y dije, solamente lo voy a mencionar, que fueron las sumas de rimas. ¿Ya? Entonces, si lo quieren, digamos, eh, considerar o relacionar con eso, aquí tendríamos como el equivalente a lo siguiente. Si ustedes piensan en una aplicación, pensemos que la F es positiva, ¿ya? La F es positiva. Para todos los valores que están entre A e infinito. ¿Ya? Si es positiva, yo podría pensar que lo que estoy calculando es el área, ¿ya? El área bajo la curva. Entendido que F es la curva. Entonces, lo que estaría pasando es que estaría calculando un área que no está cerrada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el infinito, ¿cierto? El infinito me estaría indicando que el área aumenta, o sea, perdón, no está acotada, no está cerrada, por lo tanto, aparentemente como que yo no podría calcularla. Pero en realidad sí lo podría hacer considerando que hago el cálculo y lo que hago que uno de los límites de esa área tiende a infinito. Entonces ahí me va a dar aproximadamente el valor que tiene que darme esa área. ¿Ya? Es una forma de interpretarlo también, digamos, para poder entender un poco más el concepto que está detrás. Entonces, me quedo con la definición. Entonces, este tipo de integrales, ¿ya? Este tipo de integrales donde uno de los límites es infinito, particularmente el límite es superior, es más infinito, ¿ya? Más infinito, se calcula de esta forma. Entonces ahora voy a ver un ejemplo. Vamos a ir a ver un ejemplo. Ahí está el ejemplo. ¿Ya? Entonces, este es el ejemplo. Me dice que tengo que calcular esta integral. ¿Ya? Esta integral. Entonces, uno de los límites, que es un poco lo que yo les mostraba en la definición, es infinito positivo. Entonces, me pide calcular esta integral. Entonces, según la definición, ¿cierto? Si uno, yo vuelvo a la definición dice que lo que tengo que hacer es usar el límite, ¿cierto? Utilizar un auxiliar, digamos ahí, ¿cierto? En el límite superior, y ese auxiliar hacerlo tender a infinito. Entonces, la integral la separo en dos partes. Una, que es la integral propiamente tal, ¿cierto? Que sería resolverla tal como la hemos resuelto hasta el momento con todas las técnicas de integración, y posteriormente el cálculo límite. O sea, son dos problemas en sí. Entonces, ahí está el ejemplo. Entonces, el ejemplo dice, ahí está, la escribo, ¿cierto? Según la definición, sería b tendiendo a más infinito, ¿cierto? Como es de cero, el valor inferior es cero, sería de 0 a b. Entonces ahora, en esta integral, me preocupo solamente de la parte de la integral.
Entonces, al preocuparme solamente de la parte integral, yo sé que esta integral, ¿cierto? Esta integral que sería la integral de 1 dividido en 1 más x cuadrado, es un arco tangente. ¿Ya? Es un arco tangente. Entonces, ahí está resuelto como arco tangente. Y por el teorema fundamental, lo tengo que evaluar entre 0 y b. Entonces, ahí está evaluado entre 0 y b. Entonces, el límite superior, ahí está, menos el límite inferior. Entonces, ¿qué es lo que hago a continuación? Bueno, saco el arco tangente de 0. Y si ustedes sacan el arco tangente de 0 en su calculadora, eso da 0. Y ahora me quedaría el arco tangente de b. Pero el arco tangente de b, cuando b tiende a infinito, ¿cierto? Cuando b tiende a infinito, eso es pi medio. ¿Ya? Eso es pi medio. Por lo tanto, el resultado final de esta integral es pi medio. Y si el resultado final es pi medio, quiere decir que esta integral, ¿cierto? Tiene este valor y, y se podría decir que es convergente, que esta integral converge. Ya, ese es el primer ejemplo. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto al ejemplo? ¿Preguntas? Ya. ¿Qué significa que sea convergente? Me preguntan. Significa que al obtener el resultado de la integral, ¿cierto? Al obtener el resultado de la integral con el procedimiento que le acabo de explicar, me da un número. ¿Ya? Me da un número. Entonces, a ese número, o ese número sería el número al cual converge la integral. Ahora, hay dos conceptos que están detrás, en el fondo ahí. Convergente, divergente. Convergente es que eh, se acerca, se aproxima a un número, a un valor real. Divergente es que no existe ese valor. ¿Ya? Divergente significa que no hay un valor al cual se va a aproximar la integral. No existe ese valor. Podría pasar lo siguiente, podría pasar que la integral empiece a oscilar, entonces se empiece a mover, ¿cierto? Dependiendo de qué puntos vaya evaluando, puede que tome valores y se vaya moviendo, se vayan cambiando los valores. Entonces ahí también eso es divergente. Lo otro es que si al evaluar este límite, ojo que aquí estamos hablando de límite, ¿eh? Entonces este límite podría ser infinito. Y si ese límite fuese infinito, eh, más infinito o menos infinito, sería divergente. ¿Ya? Si quieren hacer una relación de la palabra convergente, ¿cierto? Se podría decir que convergente es cuando todos, digamos, llegamos a un mismo punto común. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos ser eh, convergentes en la idea de cómo atacar, por ejemplo, la pandemia. O sea, a lo mejor todos convergemos en lo mismo. ¿Ah? Que podría ser la convergencia, nuestra convergencia, por decir, cuidémonos todos y quedémonos en la casa. Eso sería convergente, sería un concepto de convergente. Pero a lo mejor tenemos muchas divergencias en la forma de hacerlo. ¿Ya? La forma de hacerlo. A lo mejor, no sé, algunos opinarán que la forma de hacerlo es que, no sé, que a todos se le implemente una oficina en su casa. O no, digamos, los servicios básicos, ¿cierto? No se cobren. Y así, entonces podemos empezar a diverger respecto a la forma de cómo llegar al fin. Entonces eso se podría también tomar como lo que es convergente y lo que es divergente. No sé si quedó claro la pregunta, Nicolás. Ya. Entonces, eh, ahora, en esto de, del resultado de la integral, yo entiendo que eh, ustedes ya se están manejando con esto de la integral, así que por lo tanto no veo problemas que pasemos, por ejemplo, de esta integral
al arco tangente. Yo entiendo que todos saben que esto es un integral de arco tangente. Ahora, lo que sí a lo mejor puede causar un problema es esto, ¿ya? Podría pasar que esto me puede generar un problema, pero voy a hacer un recuerdo, ¿cierto?, de ese límite para que ustedes digamos, lo, lo recuerden, ¿no? Lo recuerden como límite, ¿no? Cuando uno, digamos, trabaja con límite o trabaja con límite, lo que tiene que hacer, ¿cierto?, es evaluarlo. Ahora, acá, para evaluar un límite, se pueden usar todas las técnicas que se aprendieron de límite, ¿no? Así que, en muchos casos, probablemente vamos a utilizar una regla que posiblemente algunos de ustedes ya conozcan, ¿ya? Y es la regla del L'Hopital para el uso de los límites. Entonces, eso lo vamos a utilizar, ¿ya? Eh, bueno, lo que estoy diciendo es que acá se van a calcular límites, ¿ya? Se van a tener que calcular límites cuando se estén resolviendo estas integrales. Ahora, lo otro que también ocurre, ¿cierto?, es que a veces hay un relajo respecto a la forma de trabajo de esto, ¿ya? ¿A qué relajo me refiero? Que hay algunas personas y algunos apuntes, ¿cierto?, en que hacen lo siguiente, en que no ponen límites, sino que siguen asumiendo que va de cero a más infinito y después evalúan en infinito. Eh, Eso técnicamente está equivocado, pero eso no impide que lleguemos al mismo resultado, ¿ya? Pero el camino es equivocado porque técnicamente se tiene que aplicar el límite, porque cuando uno hace la evaluación en infinito, lo que está haciendo está evaluando no en un número, sino que está evaluando en un concepto. Y si uno, ¿cierto?, evalúa en un concepto, ¿qué le tiene que dar? ¿Le puede dar un número? No, pues no podría darle un número, ¿ya? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado cómo trabajar con infinito. Ya, mire, les voy a mostrar para que se recuerden de lo siguiente. Cuando se estudiaron las funciones trigonométricas, ¿cierto?, una de las cosas que se hizo fue graficar las funciones, ¿ya? Se graficaron las funciones trigonométricas. Y en particular la función que está allí es la tangente. Entonces vamos a tratar de graficar la tangente para recordarle un poco cómo es. Ya, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a asumir, eh, voy a usar el color rojo. Aquí no puedo hacer líneas segmentadas, ¿ya? Pero voy a usar el color rojo para hacer una línea que es la que caracteriza a esta función, ¿ya? Entonces, esta línea que está en rojo es una línea que más o menos va a estar por ahí, que yo creo que ya más o menos, digamos, ustedes saben de qué se trata esta línea, ¿no? ¿Ya? Esta es la línea donde está el valor de pi medio, ¿ya? Entonces voy a poner el valor. Entonces, bueno, esto es una digamos, función trigonométrica que tiene un periodo, que su periodo es pi. Entonces ahí está pi medio. Y acá está menos pi medio. ¿Ya? Ese es el valor pi medio ahí. ¿Ya? Ahí. Entonces, más o menos la gráfica más o menos es por ahí así. Bueno, no quedó muy bien ahí la gráfica. Es una especie así como de S alargada. ¿Ya? Vale, voy a tratar de hacerlo lo más. Ya no quiere. Más o menos. Ya, más o menos por ahí, ¿ya? Vamos con harta.
Entonces, lo que va sucediendo es que la gráfica, ¿cierto? Para acá, en la medida, ¿cierto? Esta es la tangente, ¿ya? Es I igual tangente de X. Entonces, bueno, en realidad lo que yo tendría que estudiar no es la tangente, pero aquí se puede entender que la tangente, cuando es pi medio, ¿cierto? Es pi medio, lo que pasa con ella es que se va a más infinito. Y bueno, igual le voy a poner la tangente cuando se evalúa en menos pi medio, esta se va a menos infinito. Entonces, la inversa, ¿cierto? La inversa, que en este caso es la que nosotros queremos estudiar, el arco tangente, ¿cierto? Cuando el valor, ¿cierto? El valor que está ahí tiende a infinito o se acerca a infinito, esto pasa a ser pi medio, ¿ya? Es lo que sucede con la inversa. La inversa, ¿cierto? En la medida que el número que está aquí, ese número que está ahí, que voy a llamar B, en la medida que se ve, se acerca a infinito, o sea, esto tiende, tiende a infinito, ¿ya? Como límite. Entonces, quiere decir que el valor del arco tangente tiende a infinito, ¿ya? Esa es la razón de por qué da pi medio. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces ahí está la explicación del valor por qué da pi medio. Y ahora me voy a, ¿cierto?, la presentación para ya, mostrar acá. Entonces, cuando se escriba, ¿ya? Cuando se escriba este tipo de problema, necesariamente tiene que estar escrito en función de límite, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a ir a el planteamiento de algunos problemas propuestos. Y aquí tenemos 4 problemas propuestos. Entonces yo voy a elegir uno de estos, que es el número 4, y les voy a resolver el número 4, ¿ya? Entonces, si quieren pueden anotar el número 4 y yo lo voy a resolver en la pizarra. ¿Mm? Eh, todos estos problemas están más o menos fundamentados en lo mismo. ¿Ah? Si ustedes se fijan, son de la forma número hasta infinito y que corresponden a la primera definición, corresponden a esta definición, que es número hacia infinito. Entonces, en el ejemplo, número hacia infinito y los propuestos, números hacia infinito, números hacia infinito, números hacia infinito, números hacia infinito. Ahora, estos números pueden ser variables, o sea, en el fondo aquí yo elegí 4, pero claramente hay, si alguien está pensando que por qué no son el nivel de integración inferior es negativo, podría ser, ¿ya? Pero en realidad eso va a depender de la formulación del problema, ¿no? Pero acá, bueno, en estos 4 no tomé ninguno de ellos. Entonces, lo que quiero hacer es, como les decía, este problema. ¿Ya? Mostrarle como ejemplo, cómo desarrollarlo. Ya, ahora entonces lo voy a desarrollar para que ustedes vean cómo se debe desarrollar eso. Entonces, el problema que se quiere resolver es el siguiente. Entonces, dice que es la integral, este es el número 4. Entonces, la integral de 1 a más infinito, ¿ya? De 1 a más infinito, de e elevado a menor raíz de x, dividido en la raíz de x. ¿Ya? Entonces, este problema, no se olviden que acá se tiene que utilizar
la definición, ¿ya? Entonces dice que esto va a ser el límite, ya, de b que tiende a infinito, ¿ya? A más infinito, ¿no? De la integral de 1 a b de e elevado a menos raíz de x dividido raíz de x de x. Entonces, acá hay dos problemas, ¿ya? Dos problemas que voy a hacer notar. Un problema que sería resolver esto. Eso es un problema. Y el otro problema es resolver todo, incluyendo el límite, ¿ya? Entonces, puedo separar esto de dos formas. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Mira. Entonces, voy a tomar en cuenta solamente esto. Entonces, esto le voy a poner como 1. ¿Ya? Entonces, la parte 1, que es la que voy a resolver acá, o parte I, ¿no? Podría ser. Entonces, la parte I es despreocuparme que está el límite. Entonces, podría yo decir que tengo que resolver esto. Límite, no, perdón, integral. Entonces, integral de 1 a b de e elevado a menos raíz de x dividido en raíz de x de x. Entonces, este problema es un problema común de lo que es integrales y debería yo resolverlo usando técnicas de integración. ¿Mm? Entonces aquí le voy a poner que usar técnicas de integración. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tengo que usar sustitución, si tengo que hacer integración por parte, todo eso lo debo utilizar para poder resolver el problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo podemos hacer de dos formas. Yo les decía, una primera forma es resolverla como si fuese una integral indefinida y después evaluar. La otra forma sería resolverla como una integral definida y si uso algún cambio variable, cambiar los límites. ¿Ya? Esas serían entonces las dos formas de hacerlo. Entonces yo voy a usar la forma 1. ¿Ya? La forma 1 para mí va a significar que voy a resolver esto como una integral de tipo indefinida. Entonces, al integrarla indefinidamente, lo que aparece ahí es que ya no uso límites, ¿cierto? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo la resuelvo? Entonces, acá, para resolverla, ¿cierto? Vamos a hacer uso de lo siguiente. Vamos a usar una variable auxiliar. Entonces, u va a ser raíz de x. Entonces, el diferencial de u va a ser 1 dividido en 2 veces la raíz de x. ¿Ya? Entonces, la integral que quiero resolver, que es una integral de tipo indefinida, ¿cierto? Que es la e elevado a menos la raíz de x, dividido en raíz de x, va a ser igual a. Entonces aquí hago los reemplazos respectivos. Si ustedes se fijan aquí, el 2 estaría sobrando, porque el de x dividido en raíz de x está ahí, aparece ahí. Entonces, por lo tanto, quedaría 2, ¿cierto? 2 por la integral de e elevado a menos u de u, con esa sustitución.
Entonces, si yo hago esta integral ahora, que es una integral inmediata, va a quedar menos 2 e elevado a menos u, más la constante. Entonces, aquí como estoy integrando indefinida, sería más la constante. Ya. Entonces, ese es el resultado que obtengo. Ese es el resultado que obtengo al resolver la integral. ¿Ya? Que sería esto lo que... Bueno, en realidad aquí yo tendría que... Déjenme arreglar primero. Hay que arreglarlo porque hay que poner... ¿Cuál sería el resultado final de esto entonces? El resultado final, ¿cierto? Sería volver a la variable original. Entonces sería menos 2 menos raíz de x más c. ¿Ya? Ese sería nuestro resultado. Aparece en el diferencial. Matías, esto, si quieres, lo miramos acá. Voy a hacer un dibujo aquí. Toda esta parte, todo eso, ¿cierto? Que está ahí, está aquí. ¿Ya? Está ahí. Entonces ese pasa a ser el 2 de u. Entonces, finalmente entonces lo que obtengo es esto, ¿ya? Esto es este es el resultado que me interesa y esto es lo que yo necesito. ¿Ya? Esto es lo que yo necesito para trabajar. Esta parte. Bueno, en realidad no con el C, pero ahí está el resultado. Entonces ahora lo que tengo que hacer es volver al problema original. Entonces, en el problema original, ¿ya? Yo tendría que decir que lo que tengo que calcular aquí, esto sería igual a... Ah, falta algo. Déjenme completar. Lo que estaría faltando, ¿cierto? Bueno, aquí parece que hay un error. Me faltó el E. Déjenme arreglar ahí que falta el E. Aquí es E elevado a menos la raíz de X. Ya, ahí sí. Ya, ahí sí. Entonces ahora, ¿qué tendría que yo hacer? Ya, ahí está resuelto eso. Entonces ahora yo me tengo que volver a la integral original. ¿Ya? Eh, digamos, no a la integral propia, impropia, sino que a la integral definida. Entonces ahora vuelvo a la integral indefinida. Perdón, a la integral definida. Entonces la integral ahora quería así. La integral desde 1 a b de e elevado a menos raíz de x dividido raíz de x va a ser igual a. Entonces ya encontré eso, entonces va a ser menos 2, ¿cierto? Y aquí podemos hacer un paréntesis. Entonces habría que evaluar en el límite superior. Entonces quedaría e elevado a menos raíz de b y menos, por el tema fundamental, e elevado a menos raíz de 1. Ya. Hasta ahí vamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto lo podría yo dejar así. Haciendo la simplificación respectiva, podría quedar así, como menos 2 de e elevado a menos raíz de b y menos e a la menos 1. ¿Ya? Eso quedaría, ese es el resultado que yo necesito allá arriba. ¿Ya? Entonces, ese es el resultado que voy a poner ahí. Este es el resultado que me interesa, que es el que yo necesito allá arriba. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Entonces aquí, ¿qué iría? Iría límite, ¿cierto? Límite de b tendiendo a infinito. Y ya el resultado de esa integral la tengo, que está aquí abajo. Entonces sería menos 2
e elevado a menos la raíz de b y menos e a la menos 1. Ya, este resultado es, entonces, si yo tomo límite sobre b, quiere decir que este factor, que es el factor el e, ¿cierto? El e, este factor que está aquí, ese factor se va a cero. El 2 por el paréntesis. Ya, a ver, vamos a ver eso. Por esto, porque aquí, de aquí, se debe despejar lo siguiente, que 2 de u igual a dx dividido raíz de x. Y ahí está el 2. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Para quien preguntó, Javier dice. Lo mismo, pues si eso va bajando ahí. El 2 queda en la integral siempre. Por eso le digo, ese siempre va quedando. Ahora, ¿por qué menos 2? Porque la integral de e elevado a menos x es menos e elevado a menos x. O sea, esto es como se llama dentro de las integrales más simples que han resuelto ustedes, pues. Sí, eso ya, se supone que esto ya lo manejan, ¿no? Este menos 2 es porque, bueno, primero parte por el que es 2 de u. Y el menos 2, ¿por qué? Porque al integrar, ¿cierto? Al integrar esto, que en el fondo que fue esta parte, que es la parte L, aquí, sí, ahí está la integral de L. Entonces, si yo me fijo, es la integral de este factor. Y la integral de L a menos u es menos L a menos u. Porque al derivar esto, al derivar eso me da lo de acá. ¿Eh? No sé si queda claro o no. ¿Quedó claro, Javier, o no? Ya. Entonces, aquí estoy. Entonces, si esto digamos, el b tiende a infinito, ¿cierto? Esto quedaría de la forma uno dividido por e elevado a raíz de b. O sea, quedaría e elevado a un número muy grande. Entonces eso tiende a cero. Por lo tanto, esto queda 2, como finalmente queda, 2 divisiones. Ese es el resultado. ¿Ya? Entonces, acá lo que se hace es que esto, cuando se toma el límite, este factor, ¿ya? No voy a hacer nada mejor ahí. Ese factor tiende a cero. ¿Ya? Preguntas. Entonces, esto es finalmente el resultado del problema. ¿Ya? Si tengo que dejar el resultado final, es esto. ¿Ya? Esto finalmente es lo que yo necesito dejar como resultado final. Eso que está ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Entonces, si el resultado de la integral, ¿cierto? El resultado de la integral fue un número, no importa cuál sea, porque en el fondo este es un número, digamos, el 2 e, si uno lo saca es un número. Entonces se podría decir que esta integral es convergente. ¿Ya? Entonces, aquí podría yo poner converge. ¿Ya? Converge. ¿Por qué converge? Porque el resultado final es un número real. Ahora, que sea un número entero, no entero, negativo, positivo, cero, da lo mismo. Es un número real. Lo importante es que al final yo obtenga un número real. Si ese es un número real, quiere decir que la integral converge. ¿Y alguna pregunta, alguna otra duda?
Entonces ahora voy a seguir con la presentación, ¿no? Y entonces acá volví a la presentación. Entonces ahí están, por lo menos hice uno de estos cuatro que son los pendientes. Entonces ahora voy a volver a la definición. Esta era la definición que utilicé. Y voy a avanzar. Aquí hay otra definición. ¿Ya? Otra definición. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ahora está por el lado de menos infinito. ¿Ya? Menos infinito. Entonces, si ustedes se fijan, ahora lo que se hace es lo mismo anterior, pero ahora lo que se hace es que se transforma al límite inferior como un límite finito, pero luego se toma el límite de esa expresión que nos va a dar, no, que nos va a resultar como expresión final. Entonces, esta es la definición, ¿cierto?, asociada a que el límite inferior ahora es un límite infinito. Entonces, veo el ejemplo. Miren. Acá está el ejemplo. Dice calcular la integral de menos infinito hasta 1 de e elevado a x de x. Ya. Como es una integral de tipo impropia, ¿por qué? Porque uno de los límites es infinito, se trabaja como integral impropia. Entonces, esta integral impropia queda límite de a tendiendo a menos infinito, y ahora esta integral se transforma en una integral común y corriente, que es la que, digamos, usando el teorema fundamental y todo. Entonces, la integral de elevado a x, bueno, es la misma, elevado a x, y después lo que hay que hacer es evaluarla. ¿Ya? Antes de pasar al límite se evalúa. Entonces, al evaluarla, va a quedar e elevado a 1, que es eso, menos e elevado a, que es eso. Entonces, si uno hace la evaluación, le va a quedar e menos, eso va a quedar e elevado a un número negativo. ¿Ya? A un número negativo. Entonces, si uno ve que un factor está elevado a un número negativo, es porque está hablando de que eso se puede escribir como en términos positivos, usando la propiedad de potencia, como 1 dividido en el número elevado a un exponente positivo. Pero como eso tiende a a un número muy grande, eso tiende a cero. Por lo tanto, esta segunda expresión, e elevado a, tiende a cero, y solamente entonces queda el límite de esa constante, que es la constante. Entonces, quiere decir que si me dio ese número, es convergente. ¿Ya? Ese es el ejemplo, digamos, para el segundo caso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas? Entonces ahora lo que voy a hacer es mirar los propuestos. Hay cuatro propuestos. Bueno, el último es el mismo que está planteado ahí en el ejemplo. Así voy a hacer uno de ellos. ¿Ya? Voy a hacer el número 3. Ya. eh, si ustedes lo toman, ¿cierto? Para que lo voy a trabajar entonces. Ya, vamos a borrar esto y vamos a trabajar sobre el problema 3. Entonces, el problema 3, ¿ya? El problema 3 dice lo siguiente. Dice que tenemos que resolver la integral, ¿cierto? Este es el 3. La integral de menos infinito a 0, ¿ya? De x por elevado a x. ¿Ya? Esto, como es una integral impropia, se transforma en lo siguiente. En el límite, cuando a tiende a menos infinito, de la integral de a 0 de x por elevado a x de x. ¿Ya? Entonces,
esta integral, que es la que quiero resolver, que la voy a encuadrar, esta es la integral que quiero resolver. Entonces, esa integral la voy a tratar como una integral de tipo definida, ¿cierto? Entonces, eh, aquí la vamos a resolver. Entonces, dice la integral de a a 0 de x de x. Pero x por elevado a x de x. Ya. Esa integral, entonces, lo voy a hacer usando la primera forma. Entonces, aquí la voy a transformar o trabajar como integral indefinida. Entonces, eh, aquí voy a poner, se resuelve como integral indefinida. ¿Ya? Entonces esa es la forma como lo vamos a resolver. Entonces al resolverla así, quiere decir que yo no le pongo límite. Bueno. Entonces la resuelvo como que no tiene límite. Entonces va a ser la integral de o sea, perdón, x por elevado de x. Y esta integral es una integral por parte. Esta es por parte. ¿Ya? Entonces esta por parte dice que sería u x de b e elevado a x de x. Entonces du es de x, b e elevado a x. Entonces esta integral que va a quedar así. La integral, ¿cierto? De x e elevado a x de x igual u por b, x por elevado a x, menos la integral de b por du, e elevado a x de x. Entonces esto finalmente va a quedar como x por elevado a x menos e elevado a x más constante. ¿Ya? Ese es el resultado de la integral utilizando, ¿cierto? Esto, la integración por parte. ¿Ya? ¿Qué sería esto? Ahí estaríamos, ¿no? Pregunta hasta ahí. Entonces ahora lo que hago la voy a evaluar. Entonces ahora sigo con la parte I y la parte I dice que ahora esta misma integral la tengo que evaluar. Entonces va a ser la integral de AB, perdón, de A a 0 de E o X por L elevado a X de X y va a ser X por L elevado a X menos E elevado a X y aquí tiene que estar evaluada entre A y 0. Entonces, en 0 la parte es 0 y ahí daría, bueno, lo voy a anotar. Va a ser 0 menos 1, que sería evaluando en el límite superior, menos A por E elevado a A menos E elevado a A. ¿Ya? Esa sería la evaluación. Entonces, finalmente esto va a quedar evaluado de la siguiente forma. Va a quedar E elevado a E elevado a, ¿cierto? Ahí, que sería ese factor, menos, menos A por E elevado a y menos 1. Ya, ahí está resuelto entonces, y ese es el resultado que yo necesito ahora
Ya, este es el resultado que yo necesito ahora evaluarlo en el límite. Entonces eso es lo que tengo que poner ahí arriba. Entonces aquí va a quedar como límite, ¿cierto? De a tendiendo a menos infinito, de e elevado a menos a por e elevado al valor a, ¿cierto? Menos 1. Ya. El primer factor, cuando a tiende a infinito negativo, se va a cero. Y el segundo queda de la forma infinito de infinito. Entonces ahí se aplica el L'Hopital, eso también tiende a cero. Por lo tanto, este valor es menos 1. Ahí estaría el valor. Y bueno, se dice que la interval es convergente. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Ya, entonces voy a la tercera definición. ¿Sí, Javier? Eh, ¿Divergencia? Bueno, si el resultado no fuese un número, si ese límite hubiese dado infinito, eh, sería divergente. No sé si ustedes se van dando cuenta que el problema es que ahora estamos mezclando dos, dos técnicas del cálculo. Una que es integrales y la otra límite. Entonces ahora, ¿cuál va a ser el problema? El problema es que para poder resolver este tipo de integrales yo tengo que saber resolver el límite. ¿Mm? Y si no sé resolver el límite, voy a estar en problema porque la integral que vaya a resolver necesariamente pasa por resolverla usando el límite. Entonces, cuando el límite me da infinito, que si ustedes se recuerdan cuando estudiaron el cálculo diferencial, habían algunos límites que daban infinito. Y si esos límites dan infinito, quiere decir que la integral que está asociada, digamos, es divergente. ¿Mm? Ya, vuelvo a la definición porque ahora voy a pasar a... Esta es la segunda. Ahora, la tercera es esta. Cuando tengo en ambos lados, tanto en el límite superior como en el límite inferior, tengo infinito. ¿Ya? Entonces está de menos infinito a más infinito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es lo siguiente. Se elige un valor intermedio. Ahora, ese valor intermedio es un valor arbitrario, que habitualmente en este tipo de problemas, se tiende a elegir el cero, ¿ya? Como valor intermedio. Aquí está planteado como C, ¿ya? Entonces se elige un valor C que está en el medio, ¿ya? Que yo les decía que habitualmente lo que uno hace o lo que uno utiliza es el cero. Entonces se separan en dos integrales, ¿ya? En dos integrales. Una que va de menos infinito a C y otra que va de C a más infinito. Bueno, la primera integral es el caso de la definición anterior. Y la siguiente integral, la segunda, corresponde al caso de la definición anterior a la anterior. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aplicar sucesivamente las definiciones 1 y 2 o las anteriores. Entonces, se analiza la convergencia de una de las integrales, se analiza la convergencia de la otra integral, y si ambas integrales convergen, entonces la integral original, la que está
digamos, como problema principal, sería convergente. ¿Ya? En otro caso, si no converge, por ejemplo, acá hay que tener cuidado porque para que la integral que estoy planteando converja, las dos deben converger. ¿Ya? No basta que una sola converja. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si la primera integral converge, pero la segunda no, esa integral, la integral principal, la que nos motivó el estudio, diverge. Si la primera integral diverge y la segunda converge, la integral diverge. O sea, basta que una de estas dos, basta que una de ellas diverja, inmediatamente la integral principal o la original tiene que diverger. ¿Ya? Entonces, para que converja la integral, esta integral, que es la integral que, con la que partimos, para que converja ambas, la primera y la segunda integral deben converger. Ya, veamos un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Entonces aquí está planteada la integral de menos infinito a más infinito del valor absoluto de x por e elevado a menos x cuadrado de x. Entonces, esta integral, ¿cierto? Se separó desde menos infinito a cero. Ahora, la razón aquí es más poderosa de elegir arbitrariamente la separación a cero. Pregunta para ustedes. ¿Por qué se usa el cero? Porque yo podría haber usado el 1, el 2, el menos 5, el 7, cualquier valor para separar. Da lo mismo, ¿ya? Da lo mismo. En el sentido de que da lo mismo me refiero yo a que estoy haciendo la separación, ¿ya? Hago la separación. Pero ¿por qué yo elijo el cero ahí? ¿Y por qué no puedo elegir, por ejemplo, el 1, que podría ser más fácil? Eso es pregunta para ustedes. ¿Por qué elijo el cero? ¿Alguien sabe eso, no? Eh, eh, Ignacio lo dice porque es neutro en el sentido de que corresponde al neutro para la suma, ¿por eso? Eh, o sea, de que tiene la característica de ser neutro, sí, estamos de acuerdo en eso. Pero, mira, lo que sucede es que yo quiero que entiendan lo siguiente, que lo que va allí, ¿cierto? Bueno, voy a volver a ver esto. Esto no termina aquí, déjeme, lo voy a completar, que aquí están los botones para, aquí. Voy a volver a la definición, mire. Aquí, dice que tengo que elegir un valor C, ¿ya? Y ese valor C puede ser cualquier número, ¿ya? El valor C que yo elija puede ser el número que yo estime conveniente. Yo les decía, uno usa el 0, pero puede usar el 1 también. Entonces sería de menos infinito a 1, de 1 a más infinito. Puedo usar el 20, de menos infinito a 20, de 20 a más infinito. Y va a funcionar igual. Esto tendría que funcionar igual. Entonces ahora en el ejemplo, eh, la razón del cero tiene un sentido mayor. En la razón del cero, y es por lo siguiente. Porque ahí está el valor absoluto. Y el valor absoluto en su definición dice que a la izquierda del cero es negativa la definición y a la derecha del cero es positiva. Esa es la razón de por qué se elige el cero. Entonces ahí no fue arbitrario. En cambio, si yo, por ejemplo, hubiese puesto sin valor absoluto, ¿cierto? Sin valor absoluto, podría haber puesto x elevado a menos x cuadrado de x. Bueno, podría haber elegido de menos infinito a 1, de 1 a más infinito. O de menos infinito a 50, de 50 más infinito. Y el resultado que saque, ¿cierto? Va a ser exactamente el mismo, independiente que haya elegido de menos infinito a 1, de 1 a más infinito, o de menos infinito a 50 y de 50 a más infinito. Entonces en eso
no voy a tener el problema que tengo acá, que acá necesito, ¿no? Necesito hacerlo en cero. ¿Por qué? Porque ahí adentro está el valor absoluto. Esa es la razón de por qué va a cero, ¿ya? Porque no se olviden que en su definición el valor absoluto, a la izquierda del cero, su definición es negativa, que es lo que está aquí. A la derecha del cero es positivo, y es lo que está aquí. Entonces después esto se transforma, bueno, aquí ya lo transformamos a dos integrales, ¿cierto? Que estaría separadas las dos integrales, y posteriormente hacemos uso de las definiciones anteriores. Y nos queda, ¿cierto? Bueno, acá también hay que usar técnicas de integración. ¿Cuál sería la forma de integrar esta expresión? La expresión x, elevado, perdón, x por e elevado a menos x cuadrado. Eso también es un u de u, ¿ya? U, x cuadrado, ¿cierto? Y se diferencia y ahí sale el x, ¿no? Así que ahí ustedes lo revisan. Entonces, claro, aquí estamos ya, está resuelta la integral y hay que evaluarla. Entonces, en el paso siguiente se hace la evaluación, ¿cierto? Ahí está evaluada. Y posteriormente se aplica límite a cada una de estas expresiones. Entonces, si esto tiende a eh, menos infinito, ¿cierto? Menos infinito, eso quiere decir que esto tiende a cero, o sea, eso se va a cero. Si esto tiende a infinito, eso se va a cero. Por lo tanto, aquí va a quedar 1, ¿cierto? 1 menos menos 1, o sea, 2. Y un medio por 2, 1. Y entonces el valor de esta integral es 1. Y si este es un valor 1, ¿cierto? Es un número real, es convergente. Preguntas, dudas. ¿Dudas? Ya, voy a la parte de los propuestos. Miren. Entonces, en los propuestos, ya, en los propuestos tengo tres problemas ahí que podría resolver. Entonces, voy a plantear el problema 2. Bueno, este problema se parece al anterior. ¿Se fijan el 1? ¿Qué es lo que no tiene? El valor absoluto. Entonces aquí yo podría elegir, no sé, ustedes pueden elegir lo que ustedes tienen conveniente. Entonces, no sé, por ejemplo, de menos infinito hasta 1, de 1 a más infinito, o de menos infinito hasta 50, de 50 a más infinito. Entonces ahí no hay una única forma de hacerlo. Independiente del factor que elijamos como C, ¿ya? Que podría ser el 1 o el 50 o el 100 o el número que ustedes tienen conveniente, el resultado que les va a dar es exactamente el mismo. Ya, entonces yo les decía que les voy a, digamos, indicar cómo se resuelve este problema, el problema número 2. Entonces en el problema 2 es más o menos lo siguiente. Entonces lo que se quiere resolver es la integral, ¿cierto? De menos infinito a más infinito de x dividido, ¿cierto? En e elevado a x más e elevado a menos x. ¿Ya? Entonces yo les decía que esto lo vamos a separar en dos. Entonces la separación va a ser esta.
de menos infinito a cero, ¿ya? Podría haber sido uno, en realidad da lo mismo, eh, de x, e elevado a x, ¿ya? Más e elevado a menos x, más la integral de cero a más infinito de x, e elevado a x, más e elevado a menos x. Entonces eso es lo que tengo que resolver. Entonces ahora, para resolver, tengo dos integrales que tengo que, digamos, resolver finalmente, que sería la que está ahí, una, y la que está ahí sería la segunda. ¿Ya? Entonces esta va a ser la 1 y esta va a ser la 2. Entonces, esas integrales, yo las voy a resolver, ¿cierto? Siempre y cuando aplique la condición respectiva. Entonces, voy a comenzar con 1, con la 1. Entonces, si quiero resolver esto, eh, lo tengo que resolver con las técnicas de integración de lo que son integrales impropias. Entonces, esto va a quedar de x, e elevado a x, más e elevado a menos x. Entonces, esto lo que hay que tomar es el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral de a, ¿cierto? De a hasta 0 de x por e elevado a x más e elevado a menos x. ¿Ya? Esa sería la forma de resolver esto. Entonces, aquí nuestro problema ahora, o el problema que se va a presentar, o el que se presenta, es el siguiente, que tengo que resolver esto. ¿Ya? Eso es lo que tengo que resolver, ¿ya? Esta parte. ¿Ok? Entonces, para resolver eso, yo les decía que podemos utilizar las técnicas de integración y lo podemos hacer usando integral indefinida. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, para resolver asterisco, ¿ya? Para resolver asterisco, hacemos lo siguiente. Entonces, quería la integral, ahora indefinida, de x dividido en e elevado a x más e elevado a menos x. Entonces aquí voy a hacer un pequeño paréntesis acá y voy a tomar la siguiente expresión, que es 1 e elevado a x más, entonces el e elevado a menos x es de la forma 1 e elevado a x. Entonces, si yo hago esta operatoria, ¿cierto? Va a quedar e elevado a x dividido por e elevado a 2x y más 1. O equivalentemente va a ser e elevado a x dividido por e elevado a x al cuadrado más 1. ¿Ya? Más 1. Eso es lo que tendría que... Esto en realidad es un paréntesis, nada más que para explicar lo que voy a hacer a continuación, que esto nada más que un paréntesis para el arreglo que finalmente voy a hacer. ¿Ya? Esto es un paréntesis nada más. ¿Ok? Entonces,
eso es lo que voy a utilizar ahora a continuación. Mire. Entonces, esta expresión va a quedar así, como la integral, ¿cierto? De lo que el resultado final, e elevado a x, e elevado a x al cuadrado más 1 de x, ¿ya? De x. Ya. Si hago un cambio variable, ¿cierto? Por ejemplo, sea u, e elevado a x, entonces la integral va a quedar así. La integral va a quedar como du dividido u cuadrado más 1. Y esto es el arco tangente de u más constante. ¿Ya? Entonces, este otro digamos, elemento que voy a tomar en cuenta para la integral, ¿ya? Que es la otra parte que... ¿Ya? Entonces, esa es la otra parte que voy a tomar en cuenta. Y con ese resultado, tendría que decir yo que esto es igual al arco tangente esto es el arco tangente de e elevado a x más constante. Ya, con ese resultado, con este resultado que es el que voy a marcar ahora, con este resultado, lo que tengo que hacer es llegar acá, ¿cierto? Y poner eso, evaluarlo en A en 0, tomar límite y verificar cuál es el resultado que me va a dar. Ya, pero eso no voy a alcanzar a hacerlo, así que lo dejo pendiente para la clase de mañana. ¿Alguna pregunta? Ya. Nos escuchamos entonces mañana. Que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao.